Hola, muy buenos días. Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo muy pero muy cordial en este día, pidiéndole a Dios como cada mañana que nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa en el tiempo indicado y que llene nuestro corazón de su paz y de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando que hemos hablado del sentido de la vista, del gusto y del olfato, y también del discernimiento o discernimiento espiritual. Y como estamos en un tiempo trabajando acerca del crecimiento interior, porque nos hemos entrado en 3 de Juan capítulo 2 y ya casi terminando este mes, sería muy interesante comenzar esta semana hablando acerca del sentido del oído espiritual. Entonces hablamos de la vista, del gusto y del olfato, y hablemos esta semana acerca del oído. ¿Sabes? Los irlandeses dicen que nos dieron 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y vemos 2 versos interesantes para comenzar en esta semana y que nos van a dar un poco de luz al respecto. Por ejemplo, Santiago 1:19. Él dice: por esto, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es decir, que el comienzo, o para comenzar a oír, es una disposición intencional, lo que está dando este texto a entender. Oímos lo que queremos, le prestamos atención a lo que nos interesa, y pues finalmente la mayoría de veces terminamos escuchando lo que quisimos escuchar. Esa es una elección que cada uno hace. Nuestro nivel de atención va a determinar el alcance de nuestro oído. ¿Hasta dónde escuché? Bueno, eso depende de lo atento que estuviste. ¿Y por qué estuviste atento? Bueno, eso depende de la intención que tuviste, de la disposición que tuviste y del interés que le pusiste a eso. Por eso tu atención estuvo centrada ahí. Por lo tanto, para oír, esto, o cuando dice más bien pronto para oír, tiene que ver con que siempre estoy dispuesto a escuchar, dando el tiempo indicado y el querer escuchar. Esto es lo más importante, porque a veces aún nosotros decimos: pero ¿por qué no puedo escuchar al Señor? ¿Por qué me queda tan difícil escucharlo? Y existen 2 cosas importantes allí, y es la disposición que tengo, el tiempo que tengo, el deseo que tengo para poder escucharlo, el tiempo que le doy, porque a veces no damos tiempo. A veces alguien te está diciendo algo y tú estás desesperado porque termine de hablar rápido y no escuchaste. ¿No te ha pasado que estás en un lugar y solo dedicado a escuchar a un exponente de algo, pero de repente terminas escuchando otra cosa? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Yo creo que es maravilloso escuchar cómo Dios le abrió el entendimiento a un hombre para que pudiera escucharlo. Y ahí es donde está el detalle, porque en el Salmo 46, este escritor dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Esa frase es fundamental. Pero has abierto mis oídos para oírte. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Aquí está el detalle. Este hombre sabe que para poder escuchar a Dios, solamente es necesario, o todo está condicionado a que Dios mismo abra el oído de aquel que está queriendo escuchar. Ese es el principio. Cuando tu oración comienza a decirle: Señor, abre mis oídos, yo quiero escucharte. Señor, despierta mis oídos espirituales. Yo creo que esa es una operación totalmente de Dios. Y es interesante cómo este escritor del Salmo 40, que es el rey David, identifica lo necesario que es tener oídos abiertos. O sea que si dice que el Señor abrió sus oídos, es porque un día los tenía cerrados. Y deberíamos de preguntarnos: ¿cómo los tengo? ¿Están mis oídos abiertos o están cerrados? Y yo creo que Dios se va a encargar en estos días de darte oídos abiertos, para dejar de tratar de interpretar lo que Él dice que va a hacer, y más bien escucharlo de una vez por todas y llevar a la acción lo que escuchaste. Yo creo que una de las maneras de demostrar que lo que escuchaste era de Dios, o más bien que escuchaste a Dios, porque no solamente si era o no era de Él, sino que
una de las formas que podemos identificar que sí de verdad lo escuchamos a Él es cuando cuando podemos por obra lo que nos dijo. Y no, como dijimos en estos días, entró por un oído y salió por el otro. Y no escuché lo que quise escuchar por mi necesidad, por simplemente mis caprichos. O realmente escuché lo que Dios dijo. Realmente tengo mis oídos abiertos para que Dios hable. Nos cuesta escuchar su voz. Recuerdo por primera vez cuando escuché a alguien que dijo, Dios habló a mi corazón. Yo decía, bueno, pero ¿cómo se les ocurre decir que Dios habla? Pero era que en ese momento tenía yo mis oídos totalmente cerrados y no entendía que me habían dado oídos para oír primero al Señor. De hecho, ni siquiera sabía escuchar a la gente que está a mi alrededor, de mis padres, de mis amigos. Me queda tan complejo escuchar físicamente, pues imagínense cuánto más escuchar espiritualmente. Y lo bueno de esto es que cuando Dios abre tus oídos y te ayuda a poner toda tu atención y a discernir, a entender, a escuchar lo que Él dice, también aprendes a escuchar a los que te rodean. Esa es una de las grandes dificultades nuestras, que no escuchamos a los que nos rodean. Así que Dios se encargue en estos días de hacerlo, de abrir tus oídos espirituales. Por esto hay que dejarlo actuar y evitar el sonido que te llega siempre, lo que está a tu alrededor. Apartarte un rato de ese sonido que no te deja percibir, que no te deja escuchar lo que Dios quiere decir a tu corazón. El oído espiritual, indispensable. Una mala relación con cualquiera o con algo, con alguien, se identifica o se refiere a esto, que no escuchamos bien. De hecho, considero que el éxito de la conversación no está en lo mucho que hablamos, sino en lo mucho que escuchamos. Así que Dios habilite tus oídos en estos días y los ponga más finos, que podamos escuchar con mayor atención, con mayor detalle, lo que Él quiere decir a nuestro corazón. La voz de Dios transforme tu corazón y el mío de manera especial. Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día supremamente extraordinario.